Buenas noches con todos. Vamos a comenzar con la clase de la semana número 14. Ya, bueno, sería la penúltima clase como tal. La 15 sería la última clase y la que es la semana 16 sería de reforzamiento y la 17 sería el examen, ¿no? Entonces, vamos a comenzar tomando lista. Por favor, me ayudan contestando presente de acuerdo a lo que les vaya nombrando. Carlos Andrade. Presente, ingeniero, buenas noches. Alexis Zaski. Freddy Buendaño. Richard Cárdenas. Presente, ingeniero, buenas noches. Clever Catota. Inge, buenas noches, presente. Cristian Chuquimarca. Presente, Inge, buenas noches. Luis Cóndor. Presente, buenas noches. Jonathan Cueva. Buenas noches, presente. Patricia Escobar. Buenas noches, presente. Galo Gualuchico. Presente. Presente, Inge. Ya lo escuché. Paul Guanoliquín. Jonathan Mejía. Presente, Inge. Edison Miño. Presente, Inge. Francisco Molina. Presente. Buenas noches, Inge, presente. ¿Quién mismo es Molina? Presente, Inge. Esteban Olalia. Presente, Inge. Buenas noches. Brian Pérez. Presente, Inge, buenas noches. Víctor Pilaquinga. Ingeniero, buenas noches. Darwin Quiroz. Daniel Ramírez. Presente, Inge, buenas noches. Omar Sánchez. Presente, ingeniero, buenas noches. Jonathan Villasís. Joana Villasís, perdón. Presente, Inge, buenas noches. Y Liceda Albarracín. Buenas noches, Inge, presente. Héctor Alulema. Buenas noches. Ariana Briones. Presente, Inge, buenas noches. Alex Catucuamba. Presente, Inge, buenas noches. Lisette Cueva. Presente, Inge, buenas noches. Diego Gordón. Presente, Inge, buenas noches. Alejandro Huebla. Buenas noches, Inge, presente. Rubén Mazapanta. Presente. Homero Miño. Miguel Pachacama. Presente, Inge, buenas noches. Ángel Prado. Presente, Inge, buenas noches. Inge, creo que no me escuchó, disculpe, Jorge Miño, presente. Diego Quiña. Freddy Quispe. Presente. Alexandra Quispe. Juanita Presente, María. Inge. Quédate viendo al San ya. No sé, parece que no sé si está en la terraza, pero el Charlie está solito aquí. Ingeniero, disculpe, Diego Quiña. Diego Quiña, ya. Gracias. Osvaldo Raza. Presente, Inge, buenas noches. Edwin Sarabia. Presente, Inge, buenas noches. Dani Tipán. Ingeniero, el compañero me escribió, dice que tiene problemas con el internet. Henry Tuapanta.
Buenas noches, ingeniero presente. Eric Torres. Presente, Inge, buenas noches. Ángel Villegas. Presente, profe. Luis Urita. ¿Quién se incorporó ahorita? Vamos viendo el chat. Juan Oliquín dice. Darwin Quiroz. No, pero yo no falté la semana 13, pero no sé por qué tengo falta. Ahorita vi su lista y que me ha puesto falta. Juan Oliquín. Presente Diego Quiña dice. Profe, ¿la zona verde qué es? Perdón. Un punto extra. Guanoliquín no tiene falta. Ingeniero, buenas noches. Por favor, ASCII. ASCII. Y buen año. Buen año. Buen año, Itipán. Bueno. Vamos a ver, esta sería la penúltima clase como tal. Entonces vamos a ver lo que nos toca hoy día. Vamos a acabar con la materia. Listo. Cualquier consulta, ya saben, ¿no? Por chat o por una videochat. Ya, vamos a seguir viendo lo que es la capa física, pero ahora vamos a ver la configuración de segmentos y capas jerárquicas. Bueno, lo vamos a ver al final. Vamos a ver ahora lo que es estructura de OFDM. Ya básicamente ya hemos visto FDM, lo vimos detalladamente un poco en Interliving. Lo hemos analizado, lo hemos mencionado. Hay algunos conceptos que nos hemos adelantado, como el intervalo de guarda o el tiempo de guarda, que eso lo tendríamos que ver la última clase, que sería en la semana 15. Y en la semana 16 daríamos un reforzamiento que va a ser un poco diferente a lo que actualmente hacemos del cuestionario, sino un chance más interactivo para ustedes y para mí, ¿no? Entonces, y en la semana 17, creo que el 2 de agosto daríamos el examen, el domingo 2 de agosto, si no estoy mal, o el 26 de julio. Bueno, con todo yo les confirmaría la próxima semana, pero ya daríamos el examen. Bueno, vamos a comenzar con la clase. Vamos a ver lo que es la estructura de OFDM para la televisión digital. Ya hemos hablado mucho de OFDM, entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de la clase? Analizar el estándar a nivel de capa física, donde se estudiará las etapas de configuración de segmentos y capas jerárquicas y estructura de OFDM. OFDM es una tecnología o una técnica de modulación que se utiliza mucho en medios inalámbricos, ¿no? Para optimizar los recursos, el recurso o el espectro radioeléctrico. En las nuevas tecnologías de celulares, en las nuevas tecnologías de Wi-Fi, como el 802.11ac, AX, las nuevas tecnologías 4G, etc. Utilizan OFDM, se basan mucho en las tecnologías en OFDM. Y en televisión digital nos vamos a enfocar para televisión digital, ¿no? ¿Cómo ayuda OFDM en la transmisión para televisión digital? Como ya hemos visto, ¿no? OFDM trabaja en el ámbito temporal, como hablemos en el ámbito del tiempo, como en el ámbito frecuencial. Entonces, trabaja en los dos ámbitos, ¿no? Tanto temporal, en el tiempo, como frecuencial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a necesitar nosotros de OFDM? Calcular el número de portadoras que vamos a necesitar por el ancho de banda
y el número de portadoras que vamos a necesitar por segmentos, ¿no es cierto? Conociendo desde el tipo de modulación y portadoras que vamos a utilizar para la transmisión. Eso es lo que vamos a hacer la clase de hoy día. ¿Qué dice? Lamentablemente las características del canal radioeléctrico no se mantienen constantes en el tiempo, ¿no es cierto? No es constante las características de medios radioeléctricos, ¿no? Es susceptible, a interferencias, interferencias eléctricas, ambientales, naturales, etcétera, ¿no? Como podemos ver en la figura, y vamos a ver, el espectro de la señal recibida se medirá nuevamente luego de transcurrido algún tiempo. Posiblemente se podría apreciar que las degradaciones aparecen en frecuencias diferentes. Entonces, ¿qué pasa, no? Estamos viendo con un osciloscopio una señal de televisión digital, pero nosotros podemos verlo en el tiempo y esto va a cambiar, ¿no? Va a cambiar estas oscilaciones que tenemos aquí, estas degradaciones de la señal. Estas degradaciones van a cambiar. ¿Qué busca OFDM? Medirlo en un instante de tiempo esto. Medir en un instante de tiempo. Porque si ya pasamos, hablemos ya de un segundo, un minuto, 60 minutos, etcétera. Entonces ya no vamos a tener la misma señal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué busca FDM? Obtener la información en un instante de tiempo, ¿no? En un tiempo determinado. ¿Qué más nos dice? Las características de propagación del canal radioeléctrico tienden a mantenerse más o menos estable dentro de un cierto periodo de tiempo, ¿no es cierto? En un instante, como les decía. De acuerdo con esta afirmación, es posible incorporar otra idea sencilla consistente en utilizar el canal en intervalos de tiempos durante los cuales las condiciones se mantienen estables, ¿no? Entonces ya la frecuencia, nuestro ancho de banda, vamos a utilizarlas en canales tanto de tiempo como en frecuencia. Entonces, ¿qué nos dice, no? Por lo tanto, se debe pensar en un mecanismo de transmisión que utilice las dos variables mencionadas, el dominio de la frecuencia y en el dominio del tiempo. Es algo importante, ¿no? OFDM es una multiplicación por división de frecuencias ortogonales, pero no quiere decir que trabaja solo en la frecuencia, sino trabaja en el dominio de la frecuencia y en el dominio del tiempo. Esto implicará organizar el canal radioeléctrico de la siguiente manera. El dominio de la frecuencia se divide en una cierta cantidad de subbandas, de redundancia y ancho de banda comparada con el total disponible en el canal, y el dominio del tiempo se divide en pequeños intervalos. Esto también ya lo hemos analizado, ¿no? Estamos un poco recordando para ir analizando la teoría, para calcular lo que vamos a hacer los cálculos finalmente. Entonces, aquí tenemos una banda de frecuencia, tenemos que hemos dividido las subbandas de frecuencia y tenemos un intervalo. ¿De acuerdo? Yo les dije que en un intervalo de tiempo todas esas subportadoras es un símbolo OFDM. Y la agrupación de 204 símbolos es un cuadro OFDM, ¿no es cierto? Un cuadro OFDM. Entonces, eso ya habíamos visto, ¿no? Ya habíamos analizado, lo estamos volviendo a repetir, ¿no es cierto? Entonces, estamos en un eje tridimensional, ¿no es cierto? Tanto en frecuencia, tanto en tiempo y en amplitud, ¿no es cierto? Porque aquí van a estar las portadoras. Las portadoras tienen que ser ortogonales entre sí. Y ya vamos a ver cuál es la característica de ortogonalidad. Cada sector de partición de frecuencia-tiempo se utiliza para colocar una portadora específica, ¿no? Tenemos una subportadora específica para la cual puede ser modulada en diferentes tipos de modulación. Un determinado número de portadoras transmitidas en un intervalo de tiempo se denomina símbolo FDM, lo que hemos visto. Una asociación de n símbolos de FDM se denomina cuadro FDM. En el sistema de televisión digital japonés se emplean 204 símbolos, lo que ya sabemos, ¿no es cierto?
Esto también es en el gráfico, es lo que hemos visto, ¿no es cierto? Y nosotros ya analizamos lo que era interleaving. Ya vimos lo que era interleaving, ¿no es cierto? Interleaving. Tenemos que la información se varía tanto en el tiempo como en la frecuencia, ¿no es cierto? La información va tanto en el tiempo como en la frecuencia, va. Se aleatoriza la información, eso vimos en entrelazado. Ahora vamos a ver una de las características de OFDM, que es la ortogonalidad, ¿no? Su principal característica es la ortogonalidad, que nos permite que dentro de ese espacio tan chiquito de ancho de banda que nosotros tenemos, poder enviar de mucha información, ¿no es cierto? Optimizar con subportadoras, ¿no es cierto? Vamos a tener un montón portadoras, n número de portadoras. ¿Y cuál va a ser el objetivo de nosotros? Conocer cuántas portadoras necesitamos para la televisión digital. Ya vimos que hay 3 modos de operación, modo 1, modo 2, modo 3. ¿Cuántas portadoras necesito para el modo 1? ¿Cuántas portadoras necesito para el modo 2? ¿Y cuántas portadoras necesito para el modo 3? Entonces, pero primero hay que saber qué es ortogonalidad, ¿no? ¿Cuál es el tema de ortogonalidad? Dentro de cada símbolo FDM, para evitar la interferencia entre portadoras, intersímbolo también le conocen, las portadoras mantienen una separación en frecuencia cuyo valor corresponde a una condición muy especial, que constituye la esencia del principio del funcionamiento de este sistema de modulación llamada ortogonalidad. El principio de ortogonalidad se cumple cuando la separación entre portadoras es igual a la inversa del tiempo de duración del símbolo. Esto no tienen que olvidar. Para que una portadora sea ortogonal, tiene que cumplir que el intervalo de frecuencia tiene que ser el inverso del tiempo de duración del símbolo. Esto es importante. Ahí está la teoría de la ortogonalidad. ¿Qué nos dice? Para comenzar este análisis, primero se verá cuál es el espectro correspondiente a un pulso de duración finita delta t. Tenemos este tiempo de duración delta t, ¿no? Un intervalo de tiempo, ¿no? Mediante la transformada de Fourier obtenemos esta onda. Para los que no saben, se llama sampling. Cuando ven transformada de Fourier de un pulso, tenemos la sampling, ¿no? Esta es una señal seno de X sobre X, ¿no? Esta es una señal seno de X sobre X. Entonces, ¿qué nos dice? Como se puede apreciar, el espectro obtenido responde a la función seno de X sobre X, ¿no? La sampling. Y tiene las características de una función continua en el dominio de la frecuencia. Es posible demostrar que los cruces por cero de esta función tienen un desplazamiento en frecuencia que es inversamente proporcional a la duración del pulso, es decir, a delta t. Entonces ya tenemos un concepto, ¿no? El tema de ortogonalidad, los cruces por cero. El espacio entre frecuencias es igual al inverso del espacio del tiempo del símbolo. Entonces, 1 sobre el tiempo de símbolo. Ahora bien, se ha visto que las portadoras son transmitidas en forma de ráfagas, es decir, durante periodos de tiempos limitados, pero de manera repetitiva, es decir, que no se trata de una ráfaga única, sino de un tren de ráfagas de anchura delta t y de periodo delta p, ¿no es cierto? Esto podemos verlo aquí. Esto podemos verlo y analizarlo aquí, ¿no es cierto? Tenemos el delta t, que es la información, pero tenemos un delta p, que es del periodo, ¿no es cierto? Esto es un periodo, porque acá se vuelve a repetir, ¿no? El periodo. Entonces, para el caso de la transformada de Fourier de la señal, también tiene esta forma, la que vimos, ¿no? La sampling, seno de X sobre X, pero ahora se trata de una función discreta en el dominio de frecuencia cuyas líneas espectrales separadas del delta del tiempo de
el símbolo, ¿no? O del tiempo del periodo. Tenemos que esto es el delta, o la diferencia que hay, o el espacio que hay entre portadoras, es igual al inverso del tiempo del pulso. Aquí podemos tener este ejemplo que está aquí, ¿no es cierto? Tenemos estas portadoras, ¿no es cierto? Estas portadoras, hagámoslo diferente. Entonces, aquí vamos a tener 5 portadoras, ¿no es cierto? Tengo la azul, la verde, la roja, la, bueno, digamos celeste y la negra. Esto es un símbolo FDM, como pueden ver. Esto es un símbolo. Un símbolo FDM, para este caso, va a tener 5 portadoras. Para este ejemplo que está aquí, tiene 5 portadoras. Entonces, el intervalo entre portadoras para que se cumpla el tema de ortogonalidad, tiene que ser que esto cumplir, que tiene que ser el inverso del tiempo del símbolo. El tiempo del símbolo, una respecto al otro. Ponemos de otro color para que se vea. Vamos, no sé, amarillo. Del azul, de la amarilla, de la verde, de la roja y de este. Entonces, así, si nosotros lo vemos ya en un eje, en otro eje, ¿no? Aquí estamos viendo en frecuencia y en tiempo. Nosotros podemos verlo de la siguiente manera, ¿no? Aquí están las 5 señales. Esto es el TU. ¿Se acuerdan que era el TU? Es el tiempo útil. El tiempo útil más el tiempo de guarda. Esto ya me adelanté, no hemos visto un tiempo de guarda. Esto es igual al tiempo de símbolo, ¿no es cierto? Esto ya analizamos. Tiempo de símbolo. Entonces, este TU es el tiempo útil, donde ya se lleva la información como tal. No hay un tiempo de guarda. En ese tiempo útil están todas estas portadoras. Eso es un símbolo OFDM. Entonces, ¿qué nos dice? Como se puede observar, se tiene un conjunto de 5 señales sinusoidales componiendo una ráfaga cuya duración en el tiempo es una ventana de TU, de tiempo U, que saben llamar tiempo útil. Matemáticamente y en el dominio de la frecuencia, esto se puede describir como una convolución entre los espectros correspondientes al pulso rectangular y a cada una de las portadoras sinusoidales. Entonces, esto lo hemos visto como decir, como le tomamos una foto, ¿no? Paramos en el tiempo y tomamos una foto y vemos todas las señales. Veríamos todo esto de aquí, ¿no es cierto? Veríamos todo esto. Y todo esto sería la información con 5 portadoras. Es como que tomáramos una foto en un instante de tiempo. Entonces, ¿qué nos dicen, no? El espectro resultante estará compuesto por curvas de forma de la sampling, ya hemos visto, seno de X sobre X, tantas como portadoras existan, y los cruces por cero de cada una de estas también cumplirán con la relación delta F de 1 sobre el tiempo útil, o el tiempo de símbolo, es del tamaño de la ventana. Si todas las portadoras mostradas en la figura se transmiten simultáneamente sin espaciar su frecuencia, de una manera determinada se interfieren entre sí. Viene la interferencia intersímbolo. Y el espectro resultante tendrá características irregulares. En cambio, si la separación en frecuencia entre cada una de las portadoras se fija en base al valor, el mismo valor para que vean, ¿no? Delta F es igual al inverso del tiempo útil o del tiempo de símbolo. Es decir, se hace que delta F sea igual al inverso del tiempo de duración del símbolo. Se obtendrá el resultado de la siguiente figura donde las portadoras cumplen con la condición de ortogonalidad. Entonces, esa es la condición de ortogonalidad, que delta F sea igual a 1 sobre TU. Bajo esta condición en frecuencia central de una determinada portadora, máxima amplitud de las curvas correspondientes, las restantes portadoras tendrán un valor nulo o cruce por cero y de esta manera no existirá interferencias, ¿no? Vemos aquí, ¿no? Está clarísimo. En este gráfico ya nos está dando clarísimo, ¿no?
Esto está una portadora. Y la otra portadora tiene que estar esta separación de frecuencia. Y esta separación de frecuencia tiene que ser igual a 1 sobre TU, ¿no? 1 sobre TU. Para que cumplan la ortogonalidad. Y como pueden ver aquí, aquí tenemos 5 subportadoras que llevan información. Entonces, todas estas van a cumplir que la separación van a ser 1 sobre TU de cada una, ¿no? Y ahí ya no se van a interferir entre ellas. Y así funciona FDM, tanto para Wi-Fi, tanto para la comunicación celular, tanto para la televisión digital. Eso es teoría, así funciona FDM. ¿Hasta aquí entendido? ¿Alguna pregunta? Pregunten, ¿no? Todo esto va en el examen. Bueno, continuemos. Ahora vamos con esta información, ¿qué tenemos que hacer nosotros, no? Ahora debemos conocer cuántas portadoras vamos a necesitar por ancho de banda, cuántas portadoras vamos a necesitar por segmento, cuánto es el tiempo de símbolo, ¿no? De TU, cuánto es el tiempo de TU, cuánto es el tiempo de guarda. Vamos a adelantarnos un poco a la teoría del intervalo de guarda, aunque ya les expliqué. Entonces vamos a adelantarnos un poquito, pero hay que determinar, ¿no? Cómo funciona para la televisión digital. Entonces, partimos de esto de aquí, ¿no? Lo que ya hemos visto, ¿no? Del concepto de Shannon. El concepto del teorema de Shannon me dice que el ancho de banda por el logaritmo de base 2 más 1 sobre la señal al ruido me da el ancho de banda, no, perdón, no el ancho de banda, la tasa de transmisión o la velocidad de transmisión del canal, ¿no es cierto? El canal teórico, el máximo que soportaría. Si nosotros tomamos del caso más eficiente, ¿no? El más eficiente, que sería 64 QAM, que quiere decir que es un canal que no es susceptible a ruidos, ¿no es cierto?, de excelente calidad, nos daría que esta relación señal a ruido, en teoría serían 18 dB, eso cambiando a veces tenemos 63. Y esto ya hemos calculado, ¿no? 6 logaritmo de base 2 de 64 nos da 36 megabps. Entonces el canal, en teoría, ¿no? En teoría, el canal como tal para la televisión digital soportaría un ancho de banda de 36 megabps, ¿no? Considerando un canal ideal, vuelvo y repito, considerando un canal ideal y utilizando el teorema de Shannon. Esta capacidad de transmisión es teórica, pues el ISDBT alcanza una tasa realmente ligeramente menor, debido a que no es posible utilizar el ancho de banda total del canal. Ya vimos que también, dependiendo también el modo de operación, hay otra fórmula para calcular el ancho de banda, dependiendo del tema de codificación interna y de la codificación externa. Pero en teoría podemos partir de aquí, ¿no? Podemos partir de esta realidad. Si en el examen no dice el modo de operación ni nada, si no nos da un ancho de banda así normal, sería con este cálculo, ¿no es cierto? Con esta fórmula de aquí. La capacidad teórica calculada nos permite establecer la siguiente relación primordial, la relación entre el número de portadoras L a utilizar, el tiempo total de duración del símbolo y el número de bits transmitidos por cada portadora dependiendo del esquema de modulación 64 QAM. Entonces me dice, yo puedo calcular la tasa de transmisión y esa tasa de transmisión es la relación entre los números de bits que voy a utilizar por las portadoras sobre el tiempo del símbolo. Nosotros sabemos que el tiempo de símbolo es TU más TG. TU más TG. Pero ya podemos ver, vamos a ver más adelante que ese TU
podemos transformarlo a una relación ya específica que tienen los decodificadores y los diseños de los decodificadores. Ya se hizo una estandarización para este tema. Había alguien que me preguntaba cómo calculan ese tiempo. Ya hay una estandarización de eso. Si hacemos matemáticamente, ¿no? Aquí está la velocidad, aquí ponemos el ancho de banda, pasamos del 6, dividimos, me da 6 por 10 a la 6. ¿Qué podemos concluir de esta ecuación? Esta ecuación es muy importante. Esta ecuación podemos concluir lo que dice ahí abajo, dice, se necesitan 6 portadoras por cada microsegundo de duración total del símbolo. Entonces, esto me dice, solo tenemos, pero aún no hemos calculado las portadoras, ¿no? No hemos calculado ni las portadoras, ni el tiempo de símbolo. Solo hemos sacado una relación, que L sobre TS es 6 por 10 a la 6. Nada más. No hemos sacado absolutamente nada más. Pero podemos concluir que, de acuerdo a esta relación, 6 portadoras por cada microsegundo. Entonces, existe la necesidad de insertar un tiempo de guarda. Ya vimos que hay que, por el tema de intervalo de guarda, para evitar las interferencias de intersímbolo, debiendo cumplir con la condición TG mayor o igual a TR. Por lo tanto, será posible aproximar a la duración del símbolo TS y también al tiempo efectivo útil del mismo TU, si se conoce la relación que debe existir entre este. Entonces, podemos sacar una relación, ¿no? Que TU sea una relación de TG. Podemos sacar esa relación. Y ahí nos va a simplificar los diseños de los decodificadores para tener ya valores estandarizados, esa variación del tiempo de guarda de acuerdo a la distancia, la modulación, más a la distancia, ¿no? Ya vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué más nos dice? Ya que el valor de TG dependerá de las distancias a la cual se producen las reflexiones, obviamente, incluyendo la posibilidad de contar con múltiples puntos de emisión que permitan configurar una red de frecuencia única SFN. Además, resulta evidente que TU tiene que ser mucho mayor que TG, ¿no? Para evitar la interferencia intersímbolo de acuerdo a lo que se mostró. El intervalo de guarda, al igual que otros parámetros, deberá ser ajustable de acuerdo a la configuración que se adopte por el sistema. Lo más razonable sería que dichos parámetros formen un conjunto reducido de valores discretos y normalizados, evitando que puedan tomar valores arbitrarios elegidos libremente por el radiodifusor. Lo que les decía, ¿no? Ya vamos a tener una relación de TG sobre TU estandarizada. Esto es fundamental para que los receptores o set-top box tengan la menor complejidad posible, simplificando su diseño, fabricación, ajuste y posterior mantenimiento con la consiguiente reducción de costos. Esta y otras razones conducen a fijar 4 valores posibles para la relación de TG sobre TU. Entonces aquí ya me está diciendo, ¿no? Este delta, vamos de para acá, es TG sobre TU, ¿no es cierto? Y ya tenemos valores estandarizados de 1/4, 1/8, 1/16 y 1/32. ¿Cuál va a ser? Va a tener menor intervalo de guarda. Este de aquí, ¿no? 1/32, ¿no? Va a tener un número más chiquito. Entonces, ¿esto cuándo se va a utilizar? En distancias más cortas, ¿no? En distancias más largas utilizaremos 1/4, ¿no? Podemos utilizar 1/8, 1/16. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Listo, entonces continuemos. Vamos a hacer un ejercicio para calcular el número de portadoras necesarias y el tiempo de símbolos. Vamos a hacer un ejercicio
Y con esto vamos a poder asemejarnos al modo de operación 1. Al modo de operación 1, los valores de operación de modo 1. Con un ejercicio que es muy simple de calcular. Entonces tenemos estos valores de aquí, ¿no es cierto? Nos dice esto de aquí. En la figura, la distancia entre la antena receptora y el objeto reflectante es de 1 kilómetro. Entonces esta distancia es de 1 kilómetro. Dice, por la onda reflejada recorrerá una trayectoria adicional de aproximadamente 2 kilómetros respecto a la señal directa. Valor que con seguridad se presentará en las ciudades donde existen reflexiones en edificios y en grandes estructuras metálicas. ¿Qué es lo primero que tengo que calcular, no es cierto? Tengo que calcular el TG, que va a ser mayor o igual al, mayor o igual al TR, ¿no es cierto? ¿Y cómo sacaba TR? ¿Quién me puede decir? El que me dice tiene un punto extra. ¿Cómo sacaba TR? ¿Cómo sacaba TR? ¿Quién me dice? El que me dice tiene un punto extra. ¿Nadie? D sobre C. Distancia sobre kilómetro por algo, era sobre segundo. A ver, era distancia. Distancia sobre la C, no recuerdo. Sobre la C, ¿no? Sobre la velocidad de la luz, ¿no es cierto? La distancia será 2 kilómetros. Y la velocidad de la luz sería 3 por 10 elevado a la 8. Eso sería, no sé cuánto sacará el TR aquí en este tiempo de aquí. Ya lo vamos a ver porque igual está más adelante. ¿Cuál es su nombre? Hola, ya Inge. Hola, ya. Ah, ¿qué digo? ¿C o D? C, por favor, Inge. Hola, ya. Hola, ya. Y aquí lo encontré. Chuta, usted ya va a tener un deber extra. Listo. Gracias, Inge. Entonces, lo que dice el compañero es correcto, ¿no? Vamos a calcular el tiempo de retardo, en otras palabras. Entonces, calculando, tenemos que es D sobre C, ¿no? 2 kilómetros por la velocidad de la luz, aproximadamente nos da 7 microsegundos. ¿Qué más? Es claro que este tiempo de retardo debería corresponder con un intervalo de guarda pequeño, porque tenemos una distancia de 2 kilómetros, no es una distancia muy amplia, ¿no? Reflexiones a corta distancia, con lo cual con una selección de un delta de un 32 davos, suficiente, ¿no? Para tener un intervalo de guarda y no afectar la interferencia intersímbol. También tenemos la condición que TG vamos a tomar a TU igual a 7 microsegundos. Dijimos que el TG puede ser mayor o igual. Entonces tomamos un valor igual, ¿no? Podría ser que ponemos en vez de 7, 8, pero pongamos el valor igual. Entonces, ¿qué tenemos, no? Esta formulita de aquí sale de la que ya vimos aquí, ¿no? De la relación. Vimos que L sobre TS es igual a esto, ¿no? Y TS es TU más TG. Esto ya lo vimos en la relación que sacamos, la primera relación que sacamos, sobre las portadoras sobre el tiempo de símbolo. Ahora ya sabemos, ¿no es cierto? ¿Qué nos está diciendo aquí? Que delta
es igual a TG sobre TU. Entonces, si yo quiero sacar el TU puedo reemplazarlo por TG sobre delta, ¿no es cierto? Entonces sería que son 32 TG más TG, tengo que L es igual a esto de aquí, ¿no es cierto? Sumando y despejando L, tengo que 33 por 7, que es el TG, por 6, necesito 1386 portadoras para este ejemplo. En el modo de operación 1, el estándar japonés dice que en el modo de operación necesitamos 1405, ya vamos a ver por qué. Como pueden ver, el cálculo de un ejemplo que hemos hecho así al azar se asemeja a la realidad, ¿no? En la realidad del modo de operación 1, necesita 1405 operadoras, pero hemos sacado 1386 del cálculo que hemos hecho. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Inge, ¿cuál es el número máximo de portadoras en ISDB? Como ustedes saben, los sistemas de televisión digital hay estandarizadas, ¿no? Todo o no FDM, 2K, 4K y 8K. No he visto 16K. ¿Qué quiere decir aquí? 2048 portadoras, 4000 y pico portadoras y 8000 y pico portadoras. He visto el límite hasta 8K. Entonces el límite sería hasta 8K. No he visto yo un sistema de telecomunicación de 16K. No sé si alguien de ustedes conoce. Pero en OFDM he visto hasta 8K. Entonces, si me pregunta el límite, sería hasta 8 en OFDM. Gracias, Inge. Me dice, 1400 es ideal, correcto. 1400 es ideal y ya lo vamos a ver por qué. Vamos a seguir analizando. El ajuste, lo que hicieron en el estándar es ajustarlo los valores. Lo ajustaron, lo aproximaron. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Esto va a ir en el examen, ¿no? Preguntarán nomás. Disculpe, ahí le multiplica por 6. Ese por 6, ¿de dónde sale? ¿Cuál 6? Aquí en el 33. 33 no hay problema. El por 7 sería por lo que vale el TG. Y ese por 6 no sería por 6 a la 6. 6 a la 10, a la 6. Y multiplicando, ¿no le sale todo esto? Déjame ver. A ver, déjame ver. 33 por 7 por 6, no le debería salir más. Pero estamos hablando que el otro sería... ¿Ese mega dónde queda? Esa es la pregunta. ¿Ese mega dónde queda? Buena pregunta. El 6, a ver, déjame... Ah, ya creo que sí. Creo que el mega con el, ¿cómo se llama? Con el micro se van. Del Claro, 7. porque son el micro de abajo, pues del segundo. Ah, ya le vi. Entonces, Gracias. de simplificar. Uh-huh. Ya, gracias. Lo que dice el compañero es verdad, ¿no? Aquí, este es a las 6 y aquí también está, con este de aquí del micro también se van. Entonces ahí quedan las 1300. Hay que poner todos los valores, ¿no? Aquí le han puesto todo simplificado. Ustedes pongan 33 por 7 microsegundos, por 6 por 10 a las 6 y debe salirles de eso. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Listo, continuamos. Entonces, ahora dice, ya hemos calculado, ¿no es cierto?, el número de portadoras, siendo necesarias 1386 portadoras y conociendo el ancho de banda disponible, podemos calcular la separación de las portadoras, ¿no es cierto?, el delta F. Tenemos un ancho de banda de 6 megahercios, ¿no es cierto? Le dividimos para el número de portadoras y vamos a calcular cuánto es delta F, ¿no es cierto? 4,329 kilohercios. Esto sería para el canal, ¿no es cierto? Para el canal. Entonces ya hemos sacado el delta F, ¿no es cierto? El delta F, el intervalo entre portadoras, ¿no es cierto? ¿Cuánto están separados? Conociendo la separación delta F, quedará determinada la duración útil del tiempo, ¿no es cierto?
Dividimos esto, 1 para 4.329 y tenemos el tiempo de símbolo, ¿no es cierto? Ya sacamos el TU. ¿Sí hasta ahí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Hasta ahí me siguen? Listo. Inge, el ancho de banda, ¿cuánto era? No es 6 por 10 a la 6. El ¿Por qué? ancho de banda del canal son 6 megahercios. Divida 6 megahercios para esto y debe salirle en kilohercios. Sí, sí, parece. Ok, Inge. Ujú. ¿Sí? Entonces, aquí ya está puesto en miles, ¿no? Aquí ya no está puesto comas, ¿no? Por si acaso ya no está 4,329, sino está ya puesto en miles, ¿no? Le quito el K. Es como que le multiplicó por 1000. Sí, sí, Inge. Gracias. Ya Entonces, le- aquí sale el 231 microsegundos. Entonces, en teoría, este ejemplo se asemeja mucho al modo de operación, el modo 1. Este modo de operación 1 tiene una, no me acuerdo exactamente, pero creo que es 250 microsegundos. No me acuerdo exactamente cuánto tiene el TU para el modo de operación. Ya lo vamos a ver. Creo que es 750 microsegundos. Pero pueden ver aquí 750 o 755. Ya vamos a ver. Pero pueden ver que se asemeja, ¿no? De este cálculo, de este ejercicio que hemos hecho muy simple, nos hemos asemejado al tiempo de operación del modo de operación 1. Profe, ¿usted dijo 755 o 255? 255, lo que está escrito ahí en la pantalla. 255 microsegundos. Micros serían pequeños, perdón. Sería así. Pongámosle bien, ¿ya? Para que quede grabado y que no se confundan. Sería TU igual a 250 microsegundos, ¿no es cierto? Aproximadamente, ya vamos a ver exactamente el valor, cuánto sale. Ahora vamos a reajustar todo esto, ¿no? Vamos a reajustar todos estos valores, vamos a reajustar los parámetros de OFDM para que trabajen de acuerdo a lo que diseñaron. Partiendo de este simple ejemplo, ¿no? Partiendo de este simple ejemplo, nos dice que en el cálculo se mostró que se necesitan 1.386 portadoras, en el cálculo que hicimos. En ese ejemplo que hicimos específicamente, ¿qué hicimos, no es cierto? 64 QAM. Utilizamos un delta de un 32avo. ¿Qué más utilizamos? No me acuerdo. Nada más, ¿no es cierto? Y el canal, ¿no? Mediante Shannon, ¿no? ¿Cuánto lo que nos salió mediante Shannon? Nos salió 6 y pico, 6 por 10 a la 6 creo que nos salió. Y hemos calculado el número de portadores. Entonces, siendo estas, se distribuyen por igual entre los 13 segmentos. Entonces, vamos a dividir ahora este número de portadoras. Este número de portadoras, OFDM sabemos que tiene 13 segmentos, ¿no es cierto? Entonces vamos a sacar las portadoras por segmento. Estas portadoras serían por canal. Pero abajo vamos a sacar ahora por segmento. Entonces, dividiendo ese valor de 1.386 para 13, tenemos 106,6. Como no puedo tener media portadora o una cuarta de portadora, la aproximamos, ¿no es cierto? Lo vamos a aproximar y tenemos que LS es 107, ¿no? Lo aproximamos al inmediato superior. Entonces vamos a volver a sacar las portadoras. Vamos a volver a sacar la separación entre portadoras, pero ahora por segmento, por segmento, por si acaso. Por segmento. Entonces tenemos que ahora que vamos a volver a sacar las portadoras teniendo, las las portadoras por segmento. Tenemos que es 3000 dividido para 7 para la 107. Multiplicamos y tenemos que el delta F es
4,0053 kilohercios, ¿no? Aproximadamente 4.000 hercios o 4.000 kilohercios, como lo quieren ver. Para los que no saben qué es esto es el ancho de banda por segmentos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí saben qué es el 3.7? No. Este es igual a... Ahí sí. Mitad de 6, 3, mitad de 14, 7. Ahí sí. Sí. Listo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todos me siguen? Esto va en el examen, ¿no? Inge, si la cantidad de portadoras es 106.1, igual le aproximo a 107. A 107, claro, 107. Ok. 107. Inge, disculpe que era delta F, lo último. Delta F, ¿qué era lo que les dije, no? Por eso vimos ortogonalidad. Delta F era la separación de las portadoras. ¿Para qué? Para cumplir la ortogonalidad, para que sean ortogonales entre sí. Si no cumplimos este parámetro de delta F, no vamos a poder cumplir el tema de ortogonalidad. En otras palabras, el delta F es la separación entre las portadoras. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos al inicio de la clase? Gracias, Inge. Ahora, el T1, ¿no es cierto? Ya sabemos que delta F es el inverso, ¿no es cierto? Entonces vamos a sacar el tiempo del símbolo, ¿no? Entonces el tiempo del símbolo, hemos reajustado, es 250 microsegundos aproximadamente, ¿no? Lo que yo les había dicho, no me equivoqué por mucho. 249,6, pongámosle 250 microsegundos, ¿no es cierto? Solo hemos sacado delta U, ¿qué digo? Claro, sacamos el tiempo útil del símbolo, de la información, que es 3000 sobre 749, es del inverso, ¿no es cierto? Nada más. Entonces, el estándar ISDBT, ya viendo esto, para el modo de operación 1, ¿qué hicieron los japoneses, no? El modo de operación 1, le ajustaron, dijeron, para que sea un número par y poder simplificar en ahora lo que tenemos, ¿no? Como pueden ver, todo es 4, 8, 32, 16, tanto para la codificación interna, para el número de portadoras también son 204. No vamos a utilizar 107. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a aproximarlo a un valor par y que sea no múltiplo, pero que sea divisible para todos estos valores que podemos tener para la variación. Y dijeron el estándar de modo 1 es 108. Como pueden ver desde un ejemplo, sacamos que era 107 portadoras. Entonces, el estándar japonés para el modo de operación 1, ya saben, ¿cuánto es? 108. 108. Entonces, el estándar ISDBT lo que hizo es poner un número par para que sea divisible a todos estos valores que son 4, 8, 32, 204, 188. Porque es más fácil manejar y simplificar el codificador que poner aquí 106,6 o poner 107, que es un número impar. Entonces, sería más fácil en el tema de diseños. Entonces, tenemos que las portadoras por símbolo o por segmento, digamos, las portadoras por segmento es 108. Entonces ahora tenemos que reajustar todo, Ok. ¿no? ¿Sí? O sea, dividiendo 749 para 3000 da 249 puntos en 6 milisegundos. 349 para 6. Para 3000. Pero sí le consideró el mega. 3 megahercios. Claro, es 3 megahercios. Son 3 mega ya. Así que era kilo. Son megas.
Son 6. El ancho de banda, esto ya tienen que saber, ¿no? El ancho de banda es 6 megahercios. Sí, para televisión es eso. 6 megahercios. La mitad es 3 megahercios. No, kilos. Entonces, ahora ya hay que reajustar todo, ¿no? Todo lo que hicimos ahora hay que reajustar de acuerdo a lo que dice el estándar japonés, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver primero? Como ya adoptó 108 portadoras por segmento, tenemos que calcular ahora cuántas van a ser en total las portadoras que vamos a tener en las portadoras que vamos a tener por canal. Entonces, fácil, ¿no? 108 por 13, 1404. Pero ahora vamos a tener algo que es muy importante conocer, ¿no? Aquí la L portadoras en total, ¿no es cierto? Habrá L-1 espacios. ¿Por qué, no es cierto? Si podemos ver, aquí tenemos una portadora, hasta N portadora, vamos a tener ¿cuántos espacios? L-1 espacios, ¿no es cierto? Como está aquí. Esta separación de delta F de las portadoras va a ser 1 menos, ¿no es cierto? Cuando nosotros dividimos, siempre tenemos un valor menos, ¿no es cierto? Cuando dividimos en total, P0, P1, P2, P3, Pn, siempre tenemos hasta el delta F n-1, entonces vamos a tener el número de espacios va a ser L-1, espacios de ancho o de anchura de delta F, como podemos ver en esta figura. Ahora se puede escribir las siguientes ecuaciones, ¿no es cierto? Podemos escribir que el ancho de banda es L-1, los espacios por delta F. Sacamos el ancho de banda en total, ¿no es cierto? Primera ecuación que podemos escribir. La segunda ecuación, ¿no es cierto? El ancho de banda puede ser el número de segmentos por el ancho de banda, ¿no es cierto? También podemos escribir esta ecuación, podemos calcularlo de las dos formas. Sabemos que delta F se puede escribir el ancho de banda por segmento por el número de segmento. Tenemos estas tres ecuaciones. ¿Qué me dice? Reemplazando 2 en 3, 2 y 3 en 1, reemplazando 2 y 3 en 1, tenemos esta ecuación de aquí. De esta ecuación de aquí, vamos a sacar lo que es el valor de L. L va a ser a las número de portadoras por segmento, por el número de segmento más 1, es igual a 108 por 13 más 1 son 1405. Entonces, como pueden ver, ya no es 1404 para el estándar. El estándar ha sido 1405 portadoras. Entonces ya tenemos dos valores que hemos calculado del estándar para el modo 1. Calculamos que las portadoras por segmento es igual a 108 y las portadoras del canal, pongámosle para que puedan entender, son 1405. Todas estas dos son para el modo 1. Hemos calculado de dónde salen los valores que ustedes ya hemos visto en las anteriores clases, de dónde sale. Entonces, estos ya son valores estándar para la televisión digital. 108 portadoras para segmentos y 1400 portadoras para canal. Entonces, ahora sabiendo esta información de la expresión 4, podemos sacar el número de portadoras que nosotros querramos por el número de segmentos. Entonces tenemos este de aquí, ¿no es cierto? 108 por NS más 1 es la fórmula. Pregunto, ¿cuánto será la portadora para OneSeg? Pregunta de examen. ¿Quién tiene un punto extra? ¿Cuánto sale? 109. 109. ¿Cuál es su nombre? Olada. Ya no tengo ni dónde poner los puntos de extra. ¿Verdad? Póngale al siguiente de la lista.
A Pérez le va a poner. Listo. Gracias, Inge. Entonces, si yo pregunto cuántos segmentos en total necesito para la televisión móvil, 109, ¿no es cierto? 109. Ahora se puede calcular los parámetros restantes, ¿no es cierto? Vamos a calcular todo nuevamente, como les dije. Vamos a calcular el delta F. Ya sabemos de dónde sale el 3, el 7, el 108. Ya es estandarizado. Es 250 sobre 63. Y tenemos que ahora el delta F para el modo de operación 1 es 3.968 kilohercios. Debería salir eso, ¿no? Si no están aquí las unidades, reemplacen, ¿no? Debe ser megas. El otro debe ser micros y debe salirles algo así. Ahora tenemos que sacar el tiempo útil y este es el tiempo útil para el modo de operación. Entonces ya sacamos los 3 parámetros importantes para el modo 1. El modo 1 tiene un tiempo útil de 252 microsegundos. Tiene un tiempo de guarda de 63. Bueno, no, eso no les explico ahorita. Tiene el número de portadoras por canal 1405 y las portadoras por segmento 108. ¿Entendido hasta aquí? ¿Preguntas? Ah, no, ya está aquí el tiempo útil de símbolo. ¿Preguntas? No. Bueno. Entonces aquí sale, ¿no? Dependiendo de los valores, tengo que el tiempo de guarda puedo sacar un cuarto, un octavo, un 16avo o un 32avo. Entonces ahí saco el tiempo de guarda, 63, 31, 15,75 y tal. Tiempo de guarda para un cuarto, para un sistema que tenga unas largas distancias, sería 63 más 252, me da 315 microsegundos. Pero pueden ver, podemos manejar varios tiempos de guarda sumados dependiendo a esta relación que nosotros utilicemos. Y aquí están los valores que calculamos matemáticamente, ¿no? Para el modo de operación 1. El tiempo útil del símbolo, 252. El delta F, 250 sobre 23, que salió 3,9 kilohercios. Las portadoras por segmento, 108. Y las portadoras total del canal, 1405. Listo, ¿entendieron? ¿Todo entendido hasta aquí? ¿Todo entendido? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Todo entendido? Listo, entonces en el examen les voy a pedir sacar para el modo 3 los valores, ¿ya? Y 15 preguntas. 5 este ejercicio y 15 preguntas del otro. Si no hay preguntas, deben poder para el modo 3, ¿no? ¿Ninguna pregunta? Bueno. Continuemos. Era mentira lo del modo 3 por si acaso. Son igual preguntas, ¿no? El modo 3 es de sacar igual, ¿no? Se saca igual, pero no les voy a poner ejercicio que saquen el modo 3. Realmente no les voy a poner. Pero sí les puedo poner preguntas relacionadas de estos valores que deben conocer, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo útil? ¿Cuánto sería si quiero sacar para OneSeg? Ejemplo, ¿no? Una pregunta de examen facilita. Una pregunta de examen facilita. Les pregunto ahorita, ¿no? Les digo, a ver, una pregunta que esté en el examen. El estándar ISDBT trabaja en el modo de operación número 1 y para la señal estándar utiliza
4 segmentos. ¿Cuánto es el total de portadoras que necesita para transmitir? ¿Cómo calcularían eso? Pregunta de examen. 433. No. Pregunta de examen. Vuelvo y repito la pregunta de examen, ¿no? Una pregunta de examen. En el Ecuador, una estación transmite el estándar televisión digital con el estándar ISDBT, tiene el modo de operación 1 y para su señal estándar utiliza 4 segmentos. ¿Cuántas portadoras necesita para transmitir? En total. Considerando que solo transmite esta señal. Este sí les puedo preguntar. Bueno, ahí les dejo la pregunta. Está facilita. Al que me dice un punto. No es 432. ¿Cómo calculó? O sea, básicamente multiplicaría en este caso déjeme ver, el número de segmento, que sería el número 4. ¿Cuánto dijo la compañera anterior? 433. Ella es la correcta. Ah, ya. Pero no es el caso, Inge. Usted sí es la correcta. Usted es Escobar, ¿no? Escobar. Sí. Usted tiene un punto extra. 433. 433. Es que ayer les puse un ejemplo con... Ahí les puse un ejemplo con HD y salía 1000 y algo. Entonces me quedé con 1000 en la mente más que todo. Pero sí es 433 porque le puse menos segmentos. En HD tiene más segmentos, ¿no? Va a salir más del ancho. Ya le puse su punto. Listo. Entonces vamos a ver ahora configuración de segmentos. Si no hay más preguntas, ¿no? Configuración de segmentos y capas jerárquicas. Entonces aquí este diagramita explica todo lo que es televisión digital, ¿no? Todo lo que Inge, es... Sí. ¿puedo hacerle una pregunta sobre el delta F de la diapositiva, donde le ponía 3000 sobre 7, sobre 107? Claro, a ver, veamos. Ya me le hago más chiquita. ¿Está? 3000 sobre 107 sobre 108. Sí. Sobre 107 decía un anterior. Ah, no, se elige, ya, era porque se elegía LS 107. El 3000 sobre 7 ese siempre va a ser. Claro, porque es el ancho de banda, ¿no? Ya. Ese era lo que nos decía que era 6000 sobre 14. 6000 sobre 14. Siempre Ya, es estándar eso, siempre va a ser. Imaginen, ustedes ya no tomen en cuenta, imaginen, si hay 6000 sobre 14 divide. Lo que está haciendo aquí es dividir para 2. Sería 6000 para 14, ya para que no se compliquen, ¿no? Acuérdense, siempre es los 6000. Los 6 megas. Los 6 megas porque no serían 6000, ¿no? Serían 6 megas o 6 por 10. Así sería realmente. 6 por 10. A las 6 dividido para 14. ¿Por qué 14? Porque son 14 segmentos en total, ¿no? Con el ancho de guarda. Entonces aquí divide para 2 y aquí divide para 2 y quedan 3, serían 3 megas y aquí queda 7. Solo que aquí en el gráfico no les está poniendo los otros ceros ni el símbolo, eso está mal, ¿no? Pero el resultado sí está correcto. Eso siempre va a ser, ¿no? Inge, disculpe, ¿podría decir cómo sacó el valor que nos dijo la compañera, por favor? ¿El de ahorita? No sé si ya contesté tu pregunta, Lisette. Diana Cueva, contesté tu pregunta. ¿Es lo mismo?
Ah, del ejercicio que planteó y que contestó la compañera. De aquí, ¿no? De aquí, de esta formulita. De esta formulita, ¿no? Me dice, el modo de operación es 108. Por el número de segmentos, más 1. ¿Cuántos segmentos les di de dato? 4, ¿no es cierto? Para el estándar. Entonces la compañera multiplicó 108 por 4 más 1, salió 433. En la clase de ayer de los compañeros, de aquí creo que les dije que tenían high definition y les multipliqué por 8. Entonces ahí salía más, por eso me quedé en la mente que debería salir más de 1000. Pero sí, la compañera tiene razón, salía 433. Pero sale de aquí, ¿no? Y si les digo en total, son 108 por 13 más 1, lo que vimos, ¿no? 1405. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces vamos a ver ahora esto que es capas jerárquicas, ¿no? Esto ya hemos visto, ¿no? Es el resumen de todo lo que hemos visto. Esto es televisión digital. Esto es todo lo que hemos visto. Entonces viene la etapa de la multiplexación, ¿no es cierto? 188 bytes. Esto es de MPEG-2. Tenemos el codificador de Reed-Solomon, que son 204 bytes. ¿Por qué son 204? ¿Quién me dice? Un punto. Son 188 más 16 de guarda. De paridad, perdón. De paridad. ¿Cuál es su nombre? Olaya. Olaya. Es el único que contesta, no es culpa. Sigamos llenando de puntos. Creo que le va a quedar debiendo yo. El examen, Inge. No, en el examen vamos a hacer otra cosa. Y el día vamos a hacer otra cosa más chévere. Eso hacemos para el examen. El examen, Inge, no era muy difícil. No, tranquilos. El día del reforzamiento voy a regalar 2 puntos del examen a las personas que saquen el mayor puntaje de la interactividad que vamos a hacer. Entonces les sugiero que vengan estudiando. Voy a hacer 2 actividades. Si ganan las 2, tienen 2 puntos del examen. Si hay 2 personas, es 1 punto a uno, 1 punto a la otra persona. Entonces, de paso ya les digo, ¿no? Si quieren estudien en el examen, en la semana de interactividad, voy a dar 2 puntos al examen. Entonces de ahí viene la separación jerárquica, ¿no? Viene lo que es, ya tenemos los datos y los separa, ¿no? Lo que hemos hablado, capa A, capa B, capa C, ¿no? OneSec, HD y señal estándar. Lo hace de byte, ¿no es cierto? De ahí tenemos el tema de entrelazado. ¿Qué es el entrelazado? Otro punto. ¿Qué es el entrelazado? División de errores en ráfaga. ¿En qué? No está completa la definición. Ráfagas de tiempo. ¿Cómo hace la...? En el tiempo y frecuencia. Correcto, la compañera contestó correcto. Le faltó el tiempo y frecuencia. Otro punto. Cobar. Listo. De ahí viene que vamos a transformarlo a bit, ¿no es cierto? A bit. Y viene el codificador convolucional. ¿Qué es el codificador convolucional? Otro punto. Codificador convencional es prácticamente una segunda protección contra errores. ¿Y cómo trabaja? Este trabaja como que un código, escanea 42 bits, me acuerdo que decía. Ya, pero ¿y cómo trabaja? Le falta la palabra clave. ¿Cómo trabajaba? ¿Cómo hacía esa detección? O ese... Con M, K y M.
¿Con cuál? N, K y M. Bits da la salida, bit a la entrada y... Bit. Pero le ganó Paul Guanolequín que puso bit a bit en el chat. Él se ganó el punto. Él lo escribió primero. Ya no es culpa. Yo soy justo. Bit a bit, ¿no es cierto? Entra un bit, salen 2 bits, ¿no? Ya el trabajo no es a byte, ¿no? Reed Salomon eran en byte. Aquí trabajaba bit a bit. Guanolequín. Listo. Y de ahí ya tenemos las otras etapas, ¿no? Tenemos el modulador que hemos visto, ¿no? O FDM, que digo, modulación en 64 QAM, 16 QAM, QPSK, etcétera, ¿no? De ahí tenemos otra etapa de la multiplexación que ya vamos a unir y vamos a transmitir la información de no FDM, donde se utiliza mucho la transformada inversa de Fourier, la transformada rápida o la transformada inversa rápida de Fourier, ¿no? Y finalmente tenemos el canal, ¿no? Donde podemos tener ruido y ahí tenemos el proceso inverso. El proceso inverso. Eso es la televisión digital. En esquemas, facilito. Aquí están los segmentos, ¿no? Lo que les decía. ¿Cuántos segmentos? Esto sí no es estandarizado, ¿no? El único que es estandarizado es el OneSec. El OneSec sí es uno. Eso sí deben saber, eso es teoría. Si les pongo una pregunta en el examen, el modo de operación, una televisora trabaja con el estándar ISDBT y solo transmite el servicio de OneSec, ¿cuántas portadoras necesita? 109, lo que ya contestaron, ¿no? Porque ya saben que OneSec es uno, no les tengo que dar las portadoras. De ahí el resto ya puede variar, ¿no? HD puede ser más o menos portadoras, SD puede ser más o menos portadoras, entonces esos valores puede variar. Pero yo con solo decirles OneSec, ya saben que siempre es 1. De ahí tenemos los modos de operación, ¿no es cierto? Tenemos que 108 para el modo 1, 206 para el modo 2, 432 para el modo 3. De ahí tenemos que el número de datos útiles son 96 para el modo 1, 192 para el modo 2 y 384 para el modo 3. Entonces así está definido el estándar, ¿no? De esos 108, no todos llevan datos, ¿no? Vimos que llevan la información útil, lleva 96 datos útiles. O información de datos, digamos, datos como tal de la imagen. Y aquí podemos tener, ya en resumen, todo lo que hemos visto, ¿no es cierto? Tenemos que es 252, el tiempo de guarda y el tiempo de los símbolos y el 1400. Otra pregunta que yo les puedo poner, ¿no es cierto? Otra pregunta que yo les puedo poner. A ver, pongamos una pregunta, facilita. Les digo, la televisión digital, el estándar ISDBT, trabaja en el modo de operación 3, trabaja en el modo de operación 3. ¿Cuánto es el ancho de banda? ¿Cuánto es el ancho de banda, perdón? ¿Cuánto es las portadoras totales del canal? $992. Del canal. 900. $432. ¿No?
10, 9, 8. Repita la pregunta, Inge. A ver, va a repetir. Pregunta de examen, pregunta de examen. Voy a poner así una pregunta así extensa, como saben poner, para que se confundan los estudiantes. Qué mal. Así me ponían a mí, para confundirme. Decían, Ecuavisa, pongamos. Ecuavisa, en Quito, transmite la televisión digital en el formato ISDB-TV. Considerando que el sistema opera en el modo de operación 3, indíqueme, por favor, cuántas portadoras se necesitan en total por el ancho de banda, por canal. 5.617. 5.217. ¿Cuál es el que contestó? Olaya, por. Olaya. Más la preguntota y está todo al frente de ahí de todos ustedes. A usted ya creo que le va a deber, ya viene 2, 4, 6, 8, 9. Exonerado el último deber, Inge. Si no quiere, no presente un deber porque tiene un punto, tiene 9 puntos. Gracias, Inge. No quiere, no presente. No sé a dónde sumarle. No sé cómo estarán las otras notas, ¿no? La otra semana califico ya todas las notas hasta la semana 14. Entonces, la próxima semana capaz ya les indico cómo están sus notas hasta la semana 14. La semana 15, y quedaría pendiente semana 15, 16 y el examen. Listo. Usted tiene, creo que puede no presentar un deber y le pondría 9. Ya, Inge, gracias. Listo. Listo. Hasta ahí sería la clase. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, llanto súplica? Yo, Inge, disculpe. Claro, diga. Un favor, el deber normalmente siempre lo habilita para los días jueves. La verdad no me percaté. Ha estado para el día de ayer. No sé si le puede modificar la fecha, por favor. Claro, sí, eso sí, a veces me equivoco. Bien que me dicen Gracias. para modificarle, no hay problema. Ya les modifico en los dos paralelos de paso. Gracias, Inge. Profe, revisará los correos de planes de tesis, porfa. Si vieran todo lo que tengo que hacer ahora, pero ya me voy a dar tiempo. Para eso también. 14. ¿Qué semana es? ¿De la semana 12 o 13? 13. 13, ¿no? 13. 13. Sí, a veces me equivoco. A ver. Activa revisión. Activa revisión. A ver, de paso, porque si no me olvidé. Pero recién me mandaron los planes de tesis, uno ayer y otro hoy día. Den chance, que inmediato les lea. Den chance también de... No me den un día para leer. 59. Ya está en el paralelo C, ya le cambié. Gracias. Vamos al paralelo D también. Paralelo D. Harán bien los deberes, ¿no? No les estoy leyendo. Mejor dicho, siempre leo, pero ahora sí ya estoy calificando lo que se merece. $23,59. El lunes Villegas Ángel le mandó el lunes. A ver, Villegas Ángel, déjame ver. Ya, bueno, mañana le, hoy mismo le mando ya. Acabando la clase me leo y le mando mis comentarios. Ya le mando a Flavio, hoy ahorita mismo. No se preocupe. Villegas Ángel. Y ahorita le mando. Listo. ¿Alguna otra pregunta?
¿Alguna otra pregunta? Listo, si no hay preguntas, una buena noche. Nos veríamos la próxima semana. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge.